es el ejercicio de un tetraedro regular del que partimos de una de sus alturas. Su enunciado dice lo siguiente: el segmento AO es una de las alturas de un tetraedro regular, siendo A un vértice y O el centro de una de las caras. Se pide representar el poliedro sabiendo que una de las aristas que parten de A es horizontal con el mayor alejamiento posible. Aquí vemos las proyecciones de vertical. La proyección vertical del segmento AO. O es el centro de la cara opuesta al vértice A. Y vemos que este segmento AO es frontal. Con lo cual me están dando ya la altura del tetraedro en verdadera magnitud. En el espacio tenemos que considerar lo siguiente, que nos dan la altura. Por ejemplo, una de las alturas que nos dan es esta. La altura DG. Entonces se trata de montar la cara sabiendo que la cara opuesta al vértice D, que es la ABC, es opuesta y perpendicular al vértice D. Ni más ni menos. O sea que tenemos que, si nos dan DG, que es la altura del tetraedro, se trata ni más ni menos que dibujar un plano perpendicular a DG por G en este caso. G en el ejercicio es el centro O y el D es el punto A, pero bueno, la nomenclatura es indiferente. Eso es lo que tenemos que hacer. Trazar un plano perpendicular a la altura del tetraedro por la definición de tetraedro regular. Yendo al sistema diédrico, pues tenemos que tener en cuenta otra serie de conceptos, como son los que vamos a ver ahora, que veremos paso a paso. Se trata ahora de decir, el dato no es la arista, con lo cual tenemos que aplicar un concepto que vimos en la teoría que se llama semejanza. Tenemos que hacer lo siguiente, dibujar una cara cualquiera. Me acerco un poco más para ver la representación de lo que estamos viendo. Estamos en formato A3, es muy grande, con lo cual los zoom que estamos haciendo es para que se vea todo, pues veremos acercaremos y alejaremos. Y como digo, dibujaremos una cara cualquiera, ahí ya la he representado, la cara, con la arista inventada, una arista cualquiera, me la invento, arista, y dibujo los elementos importantes, ABC, arista y altura de cara y otra altura de cara que tiene, 3 alturas de cara, sabiendo que los ángulos en el vértice son 60 grados, es un triángulo equilátero, las caras de un tetraedro regular son equiláteras y a partir de ahí monto la sección principal, sabiendo que la sección principal, que veo ahí completa, ahora sí la veo, sección principal, es un triángulo isósceles, de modo que uno de los lados es arista y los otros dos, los lados iguales del isósceles, del triángulo isósceles, son altura de cara, como vemos ahí, altura de cara, y ya está. Y la otra altura es, como ya sabemos y podemos repasar, es la separación entre aristas opuestas que son perpendiculares, por terminar la definición completa. Pero ahora, como decimos, el dato es la altura del tetraedro. Miradla ahí que va a entrar todo perfectamente ahí. La altura del tetraedro. Esa altura del tetraedro es la que vemos ahí en verdadera magnitud. Pues entonces, como decía al principio de la exposición, ya en diédrico tengo que aplicar semejanza. ¿Y qué es semejanza? Montar la altura del tetraedro real, que la veo ahí en verdadera magnitud, llevarla a partir de una de las alturas y obtener por semejanza cuánto vale la arista real, cuánto valen los elementos reales de este objeto tetraedro regular. Porque no olvidemos que esa arista me la he inventado. He dibujado una magnitud cualquiera, 5 o 6 centímetros, dibujo la cara, cojo la sección principal, la altura de cara quería decir, y monto la sección principal. Y ahora, como digo, por semejanza, con este valor real que lo veo en verdadera magnitud por ser el segmento AO frontal, ese segmento AO lo veo frontal, pues por semejanza hago lo siguiente, dibujo la altura AO en verdadera magnitud, que es este valor, ese valor, y ese es el mismo en verdadera magnitud, es el mismo valor. Me alejo un poquitín para que entre toda la representación ahí. Ese valor es la altura del tetraedro AO, que es esa. Y entonces por semejanza lanzo una recta paralela a esa altura de cara y obtengo la arista real del tetraedro, que es
todo ese elemento S, ¿vale? Y esta es la altura de cara real y altura de cara real. Y ese es el valor de la arista real. Con lo cual ya puedo montar la cara y puedo montar muchas cosas más, como vamos a ver ahora. Bueno, pues ya sé cuánto vale el valor de la arista. Ahora necesito más cosillas. ¿Qué necesito más? Ya me olvido un poquito de la arista y ya tengo el dato real de la sección principal. Arista y alturas de cara. Ahí las tengo en la sección principal. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer según hemos visto? Pues dibujar lo que ya hemos dicho al hablar tridimensionalmente. Dibujaremos el plano perpendicular a la altura, que es donde se encuentran los otros tres vértices. Nos dan un vértice, nos dan la altura, es el centro de la cara, pero la cara son triángulos equiláteros. Y en este caso, por ser la altura frontal, el plano perpendicular es de canto, que vamos a representar ahí. Ahí lo vemos de canto. Míralo, el plano P es un plano perpendicular al segmento frontal, que es la altura, con lo cual ahí tengo el plano de canto. Y en ese plano de canto tendré la cara, una de las caras, la cara opuesta al vértice A, la B, C y D. Con lo cual tengo que abatirla para dibujarla aquí la cara en verdadera magnitud. Ya tengo el valor de la arista, pues la dibujaré en verdadera magnitud. Pues la abato la cara, abato el centro y ahora voy a montar aquí la cara. Ahí voy a montar la cara. ¿Cuál es la cara? Pues tengo que dibujar los posibles vértices B, C y D. Posibles vértices B, C y D. Ahí. Pero me dan un dato más del ejercicio que recuerdo que nos dicen, ahí lo vemos, que una de las aristas, la que parte de A, es horizontal con el mayor alejamiento posible. Mirad ahí lo que tengo que ver. Me alejo otra vez porque hay muy grande el ejercicio, muy extendido el ejercicio. Pero era recordar lo que quiero recordar. Tenemos que recordar que hay una arista, una de las que parte de A, que es horizontal. Está en el pH, no tiene cota. Entonces, los pasos que voy a seguir son los siguientes. Montar aquí la cara. En el abatimiento la puedo montar en verdadera magnitud, pero para lo cual necesito una cosa, que es cuál es el radio de la circunferencia circunscrita. Ahí lo voy a ver ya entero. ¿Cuál es el radio de la circunferencia circunscrita? Los posibles vértices B, C y D del tetraedro regular. B, C y D que están aquí. Con lo cual dibujo, una vez que tengo la arista, dibujo la cara en verdadera magnitud. Esa es la cara en verdadera magnitud con ese valor de la arista previamente obtenido. Y dibujo el radio de la circunferencia. ¿Por qué hago esto? Pues porque debo dibujar aquí la cara en el abatimiento en verdadera magnitud, haciendo centro no. O con ese radio voy a dibujar esta circunferencia, con ese radio esa circunferencia. Y fijaos los posibles centros BCD. BCD cualquiera, pero me dicen que uno de los vértices de BCD que parten de A, o el B, o el C, o el D, el que yo elija, pues siempre por orden, va a ser el B, tiene que ser horizontal, con lo cual fijaos, tiene que estar en este abatimiento, o puede ser ese o ese otro de los vértices. Pues vamos a ver si es ese, míralo, tiene que ser ese, el vértice, y ya montar el triángulo equilátero. Fijaos lo que estaba diciendo, que las posibilidades de ese triángulo equilátero pueden ser todas esas que dibujo, todas, y he obligado a que ese vértice que veis más bajo, ese vértice de ahí abajo, el que está junto al que está al punto E, puede ser ese o ese otro, podría haber sido girándolo, si me seguís en el giro, o ese o el anterior que he dicho, pues es ese es el que tengo ahí, ese, ¿vale? Y entonces ya he montado el triángulo equilátero. Lo he hecho al revés, primero he obtenido el punto, digo, ¿cuál es? El punto ese. Y luego monto el triángulo equilátero sabiendo que es equilátero, que los lados son iguales, que los ángulos en los vértices son 60 grados y ahí. Y otra manera de haber obtenido ese punto B, pues hubiera sido de la siguiente manera, haciendo lo siguiente. Si me olvido un poquito de la circunferencia y del radio, digo, pues ese punto B que lo tengo ahí, digo, ¿cómo he podido obtenerlo? Pues diciendo lo siguiente, haciendo centro en A, con el valor de la arista, a ver si lo hago bien, con el valor de la arista,
arco de circunferencia hasta que esté encontrar un punto de la traza horizontal. La traza horizontal de un plano son puntos que no tienen cota. Pues de las dos maneras pudiera haber obtenido de la manera siguiente, con la circunferencia circunscrita, dibujar el triángulo y obtener el punto B, o con esto que acabo de ver ahí. Esas son las dos posibilidades que he podido obtener el vértice B. Pero de cualquier forma, de la anterior o de esta que pongo y quito, pues de todas las maneras tengo que montar el triángulo equilátero. Quito esta parte última para limpiar un poco el ejercicio, el sistema diédrico que vamos a ver aquí. Me acerco un poco más. Y ahora digo, ese es el proceso que repito. Digo, pues dibujo el centro abatido, dibujo el radio, la circunferencia, elijo de estas dos posibilidades el que tiene mayor alejamiento, dato del ejercicio B, y monto el triángulo equilátero. ¿Vale? Ya tengo montado el triángulo equilátero. Ahora tengo que desabatirlo. Me tengo que ir a la anterior vista que tenemos. Ahí voy a desabatir esos puntos. Todos esos puntos los voy a desabatir. El B, el C y el D. Pues lo llevo aquí a su proyección horizontal y desabato. Primer paso es el que os digo. Por aquí lanzo las perpendiculares hasta que esté en el pH, porque estos puntos están en el pH. Y luego con cada uno con sus radios, el radio de C viene a C', el radio de D viene a D', y el radio de B ya lo tengo ahí. Ese sería, ahora si le doy un poquito de grosor, ese sería la cara en proyección vertical desabatida, ¿vale? La cara en proyección vertical desabatida, que veo que es perpendicular, ya está, lo sabíamos. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues dibujar las proyecciones horizontales de esos puntos. El C tiene que estar en la perpendicular al eje de giro. El D también. Y el B se queda donde está. Pues, y luego con sus alejamientos, pues eso es lo que voy a hacer. Obtener esos puntos. El D, la línea de referencia perpendicular a la línea de tierra. Y por D abatido perpendicular al eje de giro que es P. Y así encuentro el B que no se mueve, el C y el D. Y dibujaría la proyección horizontal de ese tetraedro. Ya tengo el tetraedro. He localizado los vértices B, C y D, vértices opuestos a la. Y ahora visibilidad. Como siempre decimos, la visibilidad horizontal del contorno, ese cuerpo está aislado, no hay nadie más ahí. Me acerco para no confundirme con error de dibujo. Pues digo que la visibilidad horizontal sería esa que estoy señalando. El cuerpo, todo el contorno del cuerpo visto. Y ahora localizar otro vértice y calcular la cota. Al estudiar visibilidad horizontal, el contorno visto y me queda ese vértice. ¿Está por encima de A, B, D o por debajo? Pues calculándolo y viendo la vista anterior, diría, vamos a verlo ahí. El punto C tiene mayor cota que A, B, D. Míralo, A, B, D es esa. A, B, D. ABD, aunque parezca mentira, esa es otra cara, ABD. C tiene mayor cota, con lo cual tengo que dibujarla vista. Contorno vertical. Ahora me voy al contorno vertical. Me acerco para dibujar el contorno vertical. ¿Vale? Ese es el contorno vertical. Lo quito otra vez. Uno el punto A con B, con C y con D. Y digo, vamos a ver, proyección vertical. Uno de esos puntos y los tengo ahí ya, esos vértices, y a estudiar la visibilidad. Y digo, vamos a ver, el contorno siempre es visto, B, A y C es visto, y me queda una arista dentro, que es esa que señalo ahí, la AD. Y recuerdo, ¿cuál es el contorno vertical? ABC. ABC. ¿La arista D tiene más alejamiento que la ABC o menos? La arista AD tiene más alejamiento que ABC o menos. Ahora tengo que volver a verlo. Y repito, la arista AD, mira la arista AD, esa que tengo ahí. Esa arista AD tiene menos alejamiento, más que alejamiento que la ABC. Mira la ABC donde está, ABC, ABC, la pongo ahí. Ahí la tengo. Pues lógicamente esa arista D tiene menos alejamiento que el contorno vertical, con lo cual esa arista es oculta.